Buenos días para todos, para todas. Para la Secretaría Central, un agradecimiento enorme por la invitación. Yo tengo una presentación por ahí, no sé si se puede. Entiendo dentro de la metodología nos dijeron que tenemos 15 minutos cada uno para hacer una pequeña presentación, que ya están corriendo. A partir de la presentación. Bueno, lo que les quería yo comentar estos 15 minutos es algún, digamos, panorama general de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel global, reconociendo que para nosotros, en este trasegar, la región latinoamericana es una región que avanza de manera significativa y en el caso particular de Colombia, creeríamos nosotros que concluyen muchos de los elementos que representan de alguna manera la región latinoamericana. Entonces yo creo que la presentación tendría mucho retorno en Colombia. Y quería cerrar con 4 elementos conceptuales de política que creo que son fundamentales tener en cuenta en un proceso de planificación y frente a ese reto que hemos aceptado con la RAPE de poder ayudar en los esfuerzos de definir una estrategia articulada interinstitucional intersectorial que permite, digamos, avanzar en los primeros procesos de implementación en este aspecto. Este es un mapa que ya lo vimos anteriormente, básicamente es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, específicamente el objetivo 1, y en función de lo que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional. La región latinoamericana es una región que ha, digamos, avanzado de manera significativa, sin embargo, algunos países de la región, entre ellos Colombia, no alcanzan la meta que se ha planteado, y esto refleja de alguna manera también lo que ha pasado en la región, y es que aún persiste los focos de inseguridad alimentaria y nutricional y de pobreza justamente en los ámbitos rurales, y por ende debe ser allí donde debemos enfocar los esfuerzos. En estos últimos 20 años se ha disminuido de manera sustancial la seguridad alimentaria, o la inseguridad alimentaria y nutricional, perdón, alcanzando en este momento unos 795 millones de personas en el mundo que están padeciendo de inseguridad alimentaria y nutricional. Y aquí hay una reflexión importante frente a por qué algunos factores no han podido, algunas situaciones no han podido avanzar de manera, digamos, más contundente en este logro o en esta meta de alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. Algunos de ellos lo voy a tocar. Yo les daría con un poco el mensaje de que al analizar los datos de cómo ha venido reduciendo la subalimentación, la inseguridad alimentaria y nutricional contrastada con cómo ha venido, digamos, sucediéndose el crecimiento económico a nivel global, pues vemos que hay un desbalance y un desequilibrio. Definitivamente el desarrollo económico no ha sido, digamos, equilibrado en términos de alcanzar o favorecer la superación de la seguridad alimentaria y nutricional de la inseguridad. Algunos de los retos muy concretos quiero focalizarme en 4 aspectos fundamentales, es lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Los estudios que hemos desarrollado, y este es un paralelo que es muy vigente, es un ejemplo muy particular. Si hoy fueran en el mundo 10 personas, 10 habitantes en todo el planeta, 5 de ellos vivirían con menos de $2 al día, mientras que 2 de ellos vivirían con el 84% de la riqueza generada. Entonces, esto ratifica de alguna manera lo que estábamos diciendo. La distribución de la riqueza y la generación, digamos, o el desarrollo económico no está siendo en este momento un desarrollo económico que sea incluyente y que sea equilibrado en términos de favorecer el acceso a la población más vulnerable. Esto obviamente de la mano con datos que ya conocemos, un crecimiento poblacional proyectado bastante significativo para las próximas décadas, en la cual, digamos, este reto se incrementa porque el crecimiento poblacional está focalizado mayoritariamente en países en vía de desarrollo y en los ámbitos rurales en particular. Esta es una gráfica que muestra la disponibilidad de tierra de uso agrícola, y es un tema muy importante, mientras que en el año 50 más o menos una persona disponía de 1 hectárea, para el año 2050 se espera que 6 personas dispongan de 1 hectárea. Estamos hablando de que se aumenta casi en un 350% o se disminuye más en un 350% la disponibilidad de tierra de uso agrícola per cápita. Más personas, menos tierra de uso agrícola, por ende, digamos que los temas de sostenibilidad son importantes y debemos mencionar más adelante. Esta gráfica, o con esta diapositiva, quiero hacer una referencia frente al sistema agroalimentario global. Hoy, después de varias décadas de análisis, definitivamente vemos que el sistema agroalimentario global es un sistema agroalimentario que presenta unas ineficiencias importantes, unas ineficiencias que están contenidas en estos datos. Cerca del 40% de la producción de alimentos a nivel global se desperdicia o se pierde en la cadena en diferentes eslabones.
un dato importante, en el año 2012 para la cumbre de Río +20, el dato de desperdicios de alimentos del continente europeo alcanzó los 220 millones de toneladas de alimentos. El continente europeo en el año 2012 desperdicia 220 millones de toneladas de alimentos, el continente africano produce 230 millones de toneladas de alimentos para ese mismo año. Diría uno, si pudiera hacer simplemente un comparativo, obviamente no aplica por muchos factores que están vinculados allí, pero casi que el alimento que produce África lo echa al traste del continente europeo. Es un tema muy importante, la ineficiencia del sistema. Hay un tema también vinculado al costo energético del sistema agroalimentario. El sistema agroalimentario hoy consume cerca del 33% de la energía disponible del planeta, y esa energía en su mayoría proveniente de recursos no renovables. Entonces, el principio de sostenibilidad en este panorama es un tema importante, y no por menos se han declarado entonces los objetivos de desarrollo sostenible, reconociendo y de alguna manera la organización felicitando a Colombia, porque es el primer país que incorpora dentro de sus instrumentos de planificación justamente metas ya de los objetivos de desarrollo sostenible. El Plan Nacional de Desarrollo tiene muchos elementos vinculados ya a los objetivos de desarrollo sostenible, y además un país que lideró las discusiones en el continente latinoamericano. Pero lo que quiero reflejar con esto es que hoy más que nunca la seguridad alimentaria y nutricional, desde la perspectiva obviamente del desarrollo, está en el centro de al menos 6 o 7 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, hoy a nivel global hay un consenso en que los temas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional son primordiales, prioritarios para el desarrollo del planeta, de su población, y que los elementos de sostenibilidad deben ser digamos, contemplados de manera decisiva. Entonces la gran pregunta es, ante todo este panorama, la producción de alimentos frente a una reducción de la base de recursos naturales, menor disponibilidad de tierra, mayor población, ¿va a ser posible o no en los años 2050 o 2060? Para mí la respuesta es sí, vamos a ser capaces de producir esos alimentos. La gran pregunta es si vamos a hacerlo de manera sostenible. Y ahí entonces hay unos elementos que son importantes. En ese sentido, la organización para este año, el año 2015, ha declarado, digamos, un lema que resume de alguna manera los esfuerzos que se quieren promover, y es que la protección social y la agricultura familiar deben trabajar de manera conjunta para digamos, romper el ciclo de la pobreza rural en particular, que es lo que en este momento está afectando más los indicadores de inseguridad alimentaria a nivel local. Y yo quiero cerrar con 4 elementos que para mi forma de ver las cosas pueden enriquecer el debate que nos ha planteado tal vez Alejandro en función de esos retos que tiene la región central en este proceso de planificación e implementación de políticas coordinadas para la seguridad alimentaria y nutricional y para el desarrollo rural, que creo que son importantes. El primero es el enfoque de dieta sostenible. El enfoque de dieta sostenible es un enfoque que es relativamente reciente. A partir del año 2011, el relator especial de las Naciones Unidas de entonces al derecho a la alimentación comienza a poner en la discusión global este concepto de dieta sostenible, que es un concepto que, digamos, enmarca varios elementos que son fundamentales y que deben, digamos, contemplarse hoy más que nunca en esos procesos de planificación y implementación de políticas de seguridad alimentaria y nutricional. Dentro de esto, digamos que se desagregan algunos elementos importantes. La alimentación saludable. Es importante que la alimentación y los alimentos que se provean para la población sean alimentos que garanticen una calidad, una inocuidad, unos contenidos nutricionales que permitan tener una alimentación adecuada. Baja huella de carbono. Como lo decía anteriormente, el sistema agroalimentario global hoy consume el 33% de la energía disponible. Aquí en dieta sostenible, desde la perspectiva de la baja huella de carbono, en una región como la región de Rafe, es fundamental trabajar en los circuitos de proximidad. Entre más cerca esté la producción del consumo, vamos a incurrir en menores pérdidas y desperdicios y en menor costo energético. Y si lo ponemos desde la perspectiva de un país como Colombia, que está dentro del top 10 de países con mayor disponibilidad de tierra, de uso agrícola, pues diría que Colombia tiene una muy buena posibilidad de producir localmente o producir a nivel del país mucha más cantidad de alimentos de lo que produce para el consumo interno. El sistema agroalimentario desde una visión territorial, ciudad-región, cuenca alimentaria, lo desarrollo más adelante, y un tema que es muy importante son los valores culturales y de identidad. Este concepto de dieta sostenible, entonces, digamos que pone sobre la mesa unos elementos importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, de la proximidad de la producción al consumo,
desde la perspectiva también sociocultural y el respeto, digamos, por esos hábitos y tradiciones locales. El otro concepto o el otro tema que es muy importante es todo el tema de la reducción de las brechas de desigualdad. Ya lo mencioné, las políticas de desarrollo o el desarrollo económico debe ir de la mano con las políticas de desarrollo social. No por menos el lema de este año, como les decía, es protección social y agricultura rompiendo los ciclos de pobreza. Estos dos elementos tienen que estar totalmente articulados. Las políticas de desarrollo social deben ser el mecanismo a través del cual esta población objeto de estas políticas puede posteriormente insertarse entre los circuitos, digamos, de desarrollo económico o por el fortalecimiento social y desarrollo social y económico de sus territorios. En ese sentido, la recomendación es un poco vincular políticas de largo y de corto y de largo plazo, donde contemplen temas obviamente vinculados a la transferencia condicional, temas de asistencia social, el tema de alimentación, sistemas de abastecimiento, fortalecimiento de la agricultura familiar. Y eso no es menos que una tarea de todos. Y aquí yo quiero hacer énfasis en este aspecto. Un reto importante en un escenario de construcción de paz como el que se avecina en Colombia o que se está trabajando en Colombia, la participación activa de la sociedad civil en la construcción y estructuración de políticas, en el marco del ciclo de políticas enfocadas en estos aspectos, es y va a ser fundamental y decisivo para las próximas décadas. Pero aparte de ello, pues obviamente tenemos que vincular muy fuertemente la iniciativa privada, el gobierno, el legislativo, todos en su conjunto. El tercer elemento que quería mencionarles es el tema de la agricultura familiar. Creo que es importante reconocer que la agricultura familiar, la economía familiar campesina es un actor fundamental en la seguridad alimentaria y nutricional. En el contexto latinoamericano, entre el 47 y el 87% de los alimentos se producen, de consumo básico, se producen por la agricultura familiar. Y también hay que reconocer que las políticas públicas de las últimas décadas no han favorecido de manera muy decidida el desarrollo de la agricultura familiar, han tenido dificultades en procesos de acceso a bienes y servicios públicos, digamos, la dotación de factores no ha sido la adecuada. En este momento pues queremos hacer un llamado a que, como tercer elemento que les quería mencionar, se debe trabajar en fortalecer la agricultura familiar a través, digamos, de algunos elementos que menciono muy rápidamente. Políticas diferenciadas. La agricultura familiar, la economía familiar, tiene unas características particulares que deben ser caracterizadas de acuerdo a sus territorios y en función de esa caracterización, de ese entendimiento, construir políticas acordes a esa realidad. Lo segundo, bueno, otros elementos, el tema de la asociatividad ya mencionado por mis antecesores, definitivamente el camino hacia el fortalecimiento de la agricultura familiar y el desarrollo social y económico de este sector debe ser a través de los procesos de asociatividad que traen claramente muchos aspectos relacionados, generación de valor, acceso a diferentes políticas, es un tema fundamental. Tema de innovación, de extensión, asistencia técnica. Nosotros planteamos que el tema definitivamente con la agricultura familiar deben ser unos sistemas de innovación social y tecnológica. No estamos hablando de asistencia técnica tradicional, de transferencia de tecnologías tradicional. Yo creo que aquí la premisa es que el conocimiento se gestiona desde una posición horizontal de los actores, no se transfiere. La agricultura familiar necesita que los sistemas de innovación sociales y tecnológicos dejen el espacio para que ellos participen como actores gestores de ese conocimiento y de esas prácticas desde el territorio. Y es un tema que hay que trabajar. Obviamente lo mencionado, participación de la sociedad civil y un tema que es fundamental en el contexto colombiano, latinoamericano, unas políticas, una forma de cómo retener a las generaciones de relevo. O sea, se está envejeciendo el campo, datos que seguramente van a mencionar más adelante. Y por último, este enfoque de ciudad-región, que ya mencionado también por el director de RAPE, no estamos hablando con esto en el contexto de la región central, Bogotá, región, sino ciudades-región. Y por ende entender las dinámicas de abastecimiento de las ciudades y de esos territorios es fundamental. Es fundamental porque a partir de ese conocimiento y de ese entendimiento de las relaciones entre los diferentes actores en la cadena de abastecimiento, seguramente vamos a poder orientar políticas públicas mucho más asertivas a esa realidad. Y con abastecimiento es importante reconocer que estamos hablando de la producción, transformación, distribución y consumo. Ojo, porque a veces cuando
mencionamos el tema de abastecimiento como que nos ponemos solo en ese último eslabón receptor de alimentos. No, aquí el análisis de los procesos de abastecimiento debe partir justamente desde la producción primaria. ¿Quiénes son los que están produciendo? ¿Qué tipos de alimentos? ¿Cómo están llegando a las ciudades? ¿Cuáles son los actores que intervienen en la cadena? ¿En qué espacios debería intervenir o no por regular el Estado, las entidades? La sociedad civil, en qué instancias también debería, digamos, participar del proceso de veeduría y de regulación también. Y en ese contexto creo que es un concepto muy importante el tema de cuenca alimentaria. Miren que nosotros podamos identificar las cuencas alimentarias de los productos básicos de consumo en las grandes ciudades, en las ciudades de la región, vamos a poder ir de la mano con políticas diferenciadas para favorecer esa producción que tiene ese mercado local, es mucho más eficiente desde varios puntos de vista. Y para finalizar, esperando haber cumplido con los 15 minutos, unas reflexiones finales y que hacer mención. Información como bien público. Hoy más que nunca debemos construir políticas basadas en información. Coincido con el director de RAPE, seguramente siempre vamos a tener aún más información por obtener, pero es definitivo que la información debe convertirse en el bien público fundamental y al menos en dos instancias. Una, para la construcción de políticas, y lo segundo, para que los menos favorecidos, los más vulnerables puedan tener acceso a esa información, seguramente va a orientar también mejores decisiones a nivel local. La intersectorialidad es fundamental, y las instancias de coordinación intersectorial son fundamentales para desarrollar políticas de seguridad alimentaria nutricional y de desarrollo rural, y yo menciono dos elementos ahí que creo que son importantes: la priorización y la focalización. ¿A qué me refiero? Si hablamos que hay necesidad de una intersectorialidad, ¿qué se traduce eso? Es que es un tema de salud, de agricultura, de desarrollo económico, de desarrollo social, pero no tenemos instancias, instrumentos a nivel territorial o a nivel subregional para esa coordinación. Esto va a quedar simplemente tal vez en tratar de agrupar un conjunto de programas y de ofertas institucionales, pero no se va a dar el paso hacia una coordinación adecuada. Y lo segundo, el nivel de priorización. Estoy seguro que si yo ahora mismo en el sector salud va a estar a decir esto es una prioridad para mí, pero será que el sector de desarrollo económico, el sector de infraestructura, el sector agropecuario está viendo la seguridad alimentaria y nutricional también desde la misma óptica de priorización? Están parándose desde la misma conceptualización de la seguridad alimentaria y nutricional. Son elementos muy estructurales que hay que poner sobre la mesa. Si la Secretaría o el sector de desarrollo económico agropecuario ven la seguridad alimentaria y nutricional como algo diferente a lo que lo ve salud, hay un cortocircuito y no se va a poder avanzar en la planificación coordinada intersectorial. La corresponsabilidad institucional es un tema de muchas instituciones, lo hablábamos ayer con los secretarios que tuvimos la fortuna de cenar. Aquí hay un tema, se habló, caso de Bogotá, mayor receptor, seguramente puede ser y es un receptor importante del mercado de productos agropecuarios, pero sus inversiones en esos ámbitos no son posibles, ya lo mencionó el director también. Entonces, ese proceso de corresponsabilidad institucional a través de procesos de implementación concretos, de inversión de recursos, es muy importante. Es muy importante reconocer que tanto mi entidad o mi institución o mi institución depende de que el otro también se articule y trabaje conmigo de manera coordinada. Y algunos temas que ya he mencionado, el tema de alianzas territoriales, el sistema agroalimentario, y termino con el tema del consumo. A veces, desde el punto de vista de la sociedad del consumo, lo dejamos un poco de últimas o relegado. Yo creo que hay un tema muy importante porque todos y todas, así no trabajamos en el tema de seguridad alimentaria, nutricional y desarrollo rural, lo que sí somos consumidores. Y somos consumidores 3 veces mínimo al día, y somos consumidores de productos que vienen, digamos, de los ámbitos rurales. Y en ese sentido, esa responsabilidad desde el punto de vista del consumo es una responsabilidad fundamental. Y cierro con esto diciendo que, por ejemplo, en unos escenarios de construcción de paz en un país como Colombia, tal vez el mecanismo más eficiente a través del cual cada uno de los colombianos y colombianas puede ayudar al proceso de consolidación y de construcción de paz en este país es a través de un consumo responsable y consciente. En la medida que prioricemos el consumo de productos locales, productos que seguramente en ese escenario de construcción de paz van a provenir de esas zonas que están haciendo ese esfuerzo de construcción de paz, que están transformando sus actividades productivas, y tenemos mecanismos para garantizar que ese producto llegue al mercado, estoy seguro que más de una preferirá comprar esos productos porque a través de ese producto estoy jalonando una cadena
está construyendo paz. Yo cierro entonces agradeciéndoles por la invitación y esperando que estos elementos de alguna manera apoyen y contribuyan a las reflexiones que estamos trabajando el día de hoy. Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Felipe.